mi página, para que puedan acceder a ella, porque ahí están todos mis libros, van entonces, se las anoto, como en la computación se hace, 3W, después ponen mi nombre entero minúscula, Enrique, y seguido, Dussel.com. Ahí aparece en castellano o en inglés, van al castellano y ven obras. O es decir, libros. Y ahí buscan 16 tesis de economía política y si quieren lo bajan y gastan 300 páginas, por 40 pesos tienen toda esta obra. Si quieren la compran o la pidan prestada. Debo decir que los editores por ahí se me enojan y me dicen, ¿cómo? ¿Le das gratis mis libros? Yo le digo, lo siento, pero primero el lector y luego el editor. Primero la gente y después el negocio. Así que empecemos directo al tema. Es una escuela para políticos, jóvenes, y los viejos, como dice Miguel Portilla, tienen juventud acumulada. Yo ya tengo como 4 jóvenes acumulados, así que los jóvenes y los no tan jóvenes siguen siendo jóvenes de espíritu y por eso están aquí. Si fueran viejos ya no vendrían. Entonces, la idea es que hay que pensar la política, porque un partido no es solamente, y ya sería enorme, gente que no se corrompe, pongamos que fuera limpio. La economía tiene mucho que ver con la política. Voy a hacer un esquema. Si la política fuera como un disco en perspectiva, así, la economía atraviesa la política. O es decir, si hay un campo político, hay un campo económico que atraviesa el campo político. Pero no es lo mismo, porque en la política, por ejemplo, está el liberalismo, una teoría, y nuestro sistema es más o menos liberal. Y ahora hasta neoliberal en la política. Sería un curso de política, pero este va a ser principios fundamentales de la economía. Entonces, en la política ya no hay liberalismo, hay capitalismo, que es otra cosa. Entonces, el sistema capitalista en la economía va a influenciar al liberalismo en la política y la política va a influenciar al capitalismo. En Inglaterra, un grupo de burgueses, minoría todavía, hizo un golpe de Estado, la Revolución Inglesa, allá por 1688, con Cromwell, y adueñándose del poder político, transformó la economía feudal en capitalista. O es decir, fue una influencia del campo político al campo económico. Ahora hoy el capitalismo tiene agarrada a la política, porque un político para poder ser elegido tiene que hacer una campaña. Para hacer una campaña necesita dinero. ¿Quién le da el dinero? Las transnacionales, los medios de comunicación, pero le ponen condiciones, que cuando sea presidente o diputado o gobernador o lo que sea, no se olvide quién le dio el dinero y va a proceder en favor de ellos. Quiere decir que el gran capital ha copado la política en todo el mundo. Hasta los gobiernos de Europa, hay que decir Estados Unidos, está copado por los millonarios. Hoy Estados Unidos está dirigido por un millonario
que hace de la política un negocio. Trump, ya hemos llegado a la culminación. Eso, había millonarios, pero medianos y no tan hipócritas, mostrando sus beneficios. Es decir, que la economía es muy importante. Pero por lo general, hoy, por ejemplo, gente honesta, cansada de la situación terrible que está el país al nivel político, olvida el nivel económico. La economía es muy importante. Quiero darles las nociones fundamentales, pero no de la economía liberal, sino todo lo contrario. Darle las categorías que permitan entender qué es el capital. No es fácil. Si empiezo a preguntar a la gente que no ha estudiado economía, no hay uno que le va a acertar. Porque va a decir, economía tiene que ver con los bancos, no es el banco. Tiene que ver con el dinero, no es el dinero. Tiene que ver con el mercado, no es el mercado. Y todo lo que usted me dijera, él diría, eso es una apariencia, pero el fondo es distinto. Entonces voy a empezar a cero. Y si alguno de ustedes no tendría ninguna información y ninguna cultura, puede entender lo que yo diga. Aunque no tuviera escuela primaria, podría entender lo que les voy a decir. Y sería crítica de los grandes doctores de Harvard. Empecemos. No como los liberales que empiezan con el mercado y las mercancías y cómo se compra y se vende, que es el peso décimo de un edificio. No, hay que empezar por la planta baja, o mejor, hay que empezar por el fundamento que no se ve de una casa. Y poquito a poquito llegar al décimo y es el mercado. Pero hay que saber lo que está debajo. Y entonces nuestra juventud, si conociera un poco de economía crítica, y hay que estudiar un poco, no mucho, pero un poco, empezaría a entender lo que acontece. Pero, por desgracia, a veces tenemos demasiado activismo, convencemos a la gente para que vote, porque la situación es horrible y hay que cambiarla, pero en el fondo no hay ideas distintas que los demás. Y cuando le toca gobernar, hace lo mismo porque no tiene idea de algo diferente. Entonces, tenemos que formar la juventud con 5 o 6 ideas fundamentales que les orienten. Miren que extrañamente los que le voy a hablar. Voy a perder unos minutos para acabar los fundamentos de la casa, los fundamentos de la economía política, ir al fondo. Si tuviera que tener un año de enseñarle, hablaría de lo mismo. Claro que más lento y con más argumentos. La economía tiene que ver con la vida. La vida. El que entienda esto ya entendió el 99%. El 99%. La economía no tiene que ver con el dinero y con el banco y con el salario. No, tiene que ver primero que todo con la vida. Y lo contrario de eso, está fácil, ¿no? Es la muerte. Una mala economía produce muerte. ¿De quién? De un pueblo. Se mueren enfermos. Se mueren mal alimentados, o se mueren en una vida que no vale la pena ser vivida tan miserable que es. Muerte. El problema de la economía es muerte o vida. O como decía aquello que salió el pistolero y dijo, la bolsa o la vida. La bolsa era el dinero y la vida era la vida. Pero la bolsa era Wall Street, era la bolsa de acciones. Y la vida es lo contrario. O es decir, la bolsa es la economía y la vida es lo fundamental. Mire, voy a perder unos instantes. Hace 3.500 millones de años, cuidado. Mire,
Es una cifra muy grande, pero la voy a poner para que se informe. Hace 3.500 millones de años, mire qué numerazo, años, surgió la vida en la Tierra. La Tierra apenas se había solidificado hacía 1.500 años, porque el origen de la Tierra tiene 5.000 millones. La vida eran gérmenes muy pequeños, eran, como dijéramos hoy, virus. No eran células, ni animales, ni vegetales, nada. Eran seres vivos, los cuales, miren qué extraño, estaban bombardeados por los radios ultravioletas del universo y estaban muy hackeados por la realidad y empezaron a reaccionar. Después de 2.000 millones de años, 2.000 millones de años, mire, 2.000 millones de años, hace 1.500, lograron crear la atmósfera. La atmósfera no la creó físicamente la estratosfera, la creó la vida. Y hicieron una capa de ozono y ahora rebotaron los radios ultrarrojos. Modificaron la corteza terrestre. Y se creó una capita de biosfera, una esfera de vida. La atmósfera, la biosfera, la corteza. Era la tierra viviente. De la corteza para abajo es muy caliente y no hay vida. Y entonces es la tierra física, pero no viviente. Hace 1.500 millones de años surgió la célula. Usted mirá, ay, qué extraño este profesor, cosas más lejanas que está hablando. Van a ver ustedes. En la última clase voy a mostrarles la importancia de lo que estoy hablando, porque la economía hoy está destruyendo las condiciones de la vida en la Tierra. Y el Homo sapiens, o todos los seres humanos, no aguantan más de 2 siglos. Desaparecerán según la lógica de la economía, del capital. Pero para entender esas cosas hay que ir despacito. Y usted mira, y la política es fundamental. Y entonces, claro que a veces la política del barrio es muy importante. Pero hay que verla en el horizonte de la gran política, que un joven debe tener clarito que la política es importante. Miren qué bonito, por ejemplo, hace 1.500 millones de años surgieron las primeras plantas. Las plantas tomaron energía del sol y la transformaron en energía de la vida de la planta. Hicieron un proceso que se llama fotosintético. Hace 700 millones de años, ya estamos hablando de anteayer, porque mire, 3.500 hace 700 millones de años surgieron los animales y entonces los animales empezaron a poblar la tierra. Nosotros somos animales. La lógica de la política es la lógica de la vida. Después se la voy a mostrar. Es notable. Una célula tiene una membrana. Yo tengo una piel. El país tiene una frontera. Son límites. Es la vida. Hay un dentro y un fuera. Yo soy más de 1.000 millones de células. Mi cabecita nomás tiene 2.000 millones de células. Soy una cosa maravillosa, pero no surgió en un día.
sino que fue evolucionando la vida y después surgieron, miren qué interesante, hace 400 millones de años las plantas dieron las flores y surgieron los insectos al mismo tiempo. La flor tiene colores para que los insectos lo vieran y pudieron fecundar las plantas y vivir los insectos, 400 millones. Y así fue pasando, hasta que hace 70 millones de años parece que cayó un monolito en Yucatán. Durante mucho tiempo la Tierra quedó oscurecida, días, días y días, y los grandes dinosaurios se murieron todos porque eran herbívoros, se comían, y otros carnívoros. Había un animalejo de 30 centímetros como una ardilla que era nocturno, que vivía en las selvas y comía insectos. Y claro, el sol desapareció y como era nocturno, ni se dio cuenta, porque era nocturno. Poco a poco sacó la cabeza de la selva en el día y ya no había más dinosaurios. Hace 70 millones de años surgieron los primates. Hace 4 millones de años surgieron los primeros homos, nosotros. Pero hace solo 200.000 años surgió el Homo sapiens como nosotros. Nosotros somos el fruto de la vida del universo. Somos algo muy importante. Y le digo esto porque los estamos a tris de destruirlo. Y el único que lo puede salvar va a ser la política. Porque habrá que tomar medidas políticas drásticas, pero que todavía no puedo tomarlo la política porque está bajo el manto de la economía capitalista. Entonces se los dejo por ahora así nomás como para que ustedes entiendan, pero el ser vivo gasta materia y energía. Uno después de un día de vida se adelgaza y se está cansado. ¿Qué hay que hacer? Reponer la materia, y entonces comemos cosas de la naturaleza, y tenemos que recuperar energía que las plantas han acumulado, y también la carne y lo demás, porque son los animales que han acumulado energía comiendo las plantas. Entonces, somos seres vivos, pero por vivir tenemos un proceso que se llama metabólico. Gastamos materia, gastamos energía. Y ahí empieza la economía, porque hay que reponer la materia y la energía. Entonces, miren, la ecuación es la siguiente. Hay un ser vivo, gasta materia y energía, y eso en el ser humano se manifiesta, por ejemplo, como hambre. Entonces, hay que acceder a la naturaleza. Y entonces tomar un vegetal o cazar un animal dado. Y entonces yo lo consumo, lo como, lo digiero y repongo la vida. Y me siento bien. Este es el primer ciclo de la economía. Hay que comer y beber, porque somos casi todo agua, 90 y tantos %, para poder vivir. Y el consumo entonces nos permite recuperar la vida o reproducir la vida. Ahí está la economía. La economía empieza por ser una necesidad. Soy vivo, consumo, tengo necesidad. Necesidad de comer, necesidad de beber. Y para poder satisfacer la necesidad, voy a la naturaleza, agarro una pera, me la como y recupero esto. Ese es el primer paso, lo que yo llamaría el ciclo vital de la economía.
Esto en la economía capitalista neoliberal no enseñan eso. Esto está dado por supuesto, pero se olvidan del fundamento. Pero no solo se olvidan eso, sino que yo dije, yo tomo una pera, pero pongamos que el ser humano hace 150.000 años descubrió de pronto un peral. Y después que se comió todas las peras, dijo, ¿y ahora qué hago? Hay que reproducir las peras. Entonces no es lo mismo consumir un bien que producir un bien. Ahora tengo que plantar perales. Y plantar perales no es la misma técnica que el consumir perales. Porque consumir perales, yo bajo el peral, del peral la pera. Y tengo que saber subirme y comérmelo. Pero plantarlo, tengo que saber la tierra. Tengo que descubrir que tiene relación con el agua. Tengo que plantarlo. Tengo que trabajar. Entonces, el trabajo viene a suplir de la naturaleza el satisfactor. Estoy tapando a los compañeros, pero no me puedo mover acá. No es asunto de agarrar el satisfactor y comérmelo. Ahora hay que producir el satisfactor. Entonces ahora el ciclo ya es mayor. Es el viviente que necesita comer, que debe ahora, por el trabajo, por ejemplo, no ya el cazador agarrar un animal, sino el pastor es un trabajo que agarra o toma los grandes animales, lo pastorea aburridamente, pero cuando tiene que comer, lo carnea, se lo come, no tiene que salir atrás de una liebre para agarrarla. Ya no es el cazador, es el pastor. Y ya no es el que simplemente consume los bienes que la naturaleza lo da, que es el que ahora hace la agricultura. Hace unos 10.000 años empezó la agricultura. Entonces, el ser humano, por el trabajo del campo, produce un satisfactor, trigo. Y con el trigo hace el pan, consume y reproduce la vida. Este es un segundo círculo. No es el primer círculo de la vida, sino el segundo círculo de la producción. Algunos me miran ya medio aburrido. Dice, a ver, ¿qué está hablando? Presten atención, porque esto es como 2 más 2 es 4, más 2 es 6, y vamos a llegar a cosas complejas. Y van a entender entonces lo que le pasa a México. Si no hacen ese camino despacito, no entienden lo que pasa y se pasan después del PRD a Morena y de Morena a X, porque al fin no tenía 2 ideas en la cabeza. Cuando surgió Morena, yo escribí un artículo en La Jornada y yo dije, por fin, hace rato que se tendrían que haber separado del PRD. Pero cuidado, puede pasar lo mismo. Porque si no tenemos idea, porque no es el corazoncito solo. El liderazgo es muy importante. Hay que seguir a gente decente, no uno, sino muchos. Decenas, miles de militantes, líderes de barrio, de la ciudad, de la provincia, del país. Pero tampoco es suficiente. Hay que tener ideas en la cabeza. Y si no se tiene, no se hace un partido menos crítico, se hace un partido más, que va a vivir poco porque van a quedar todos confundidos. Y vamos por ese camino, porque se piensa poco sobre el contenido. Hay gente que le tiene miedo a la teoría. Y esto es teoría, pero teoría muy simple y muy realista. Van a ver ustedes cómo sigue.
Muy bien. ¿Qué significa ahora ya un concepto más complicado? El tener el ser vivo, necesidad, constituye al satisfactor. ¿Qué es el satisfactor? Una cosa. Usted mira, oh, bueno, la cosa es una palabra muy vulgar, sí, muy vulgar, cosa. Pero la necesidad la constituye como un medio para reproducir la vida. Quiere decir que es útil para la vida. ¿De acuerdo? Tiene utilidad. Si yo no como pan, me muero. El pan es un útil para la vida. Y a eso le vamos a llamar valor de uso. El valor de uso es algo muy simple. Debo decirle que el señor Mead no sabe lo que es el valor. Nunca lo estudió, ni en Harvard, ni en el ITAM, ni en ningún lado. Porque dice, es un concepto metafísico. ¿Qué va a ser metafísico? Es un concepto de sentido común. Vale para mí lo que es un medio para afirmar la vida. Tengo sed. Entonces vi el agua y dije, espero que sea agua y no gasolina, porque puede ser gasolina. Entonces vamos a ir despacio. Parece que es agua. Ya el agua, si no hay ningún ser vivo, es agua y nunca va a ser valor de uso. Aunque una cucaracha necesite al agua para beber, ya la constituye la cucaracha al agua como valor de uso cucarachero. Y el perro perruno y la vaca vacuna. O es decir, cada ser vivo constituye los medios para la vida desde su especie. Este es un valor de uso. ¿Quién le da la utilidad? Bueno, ahí hay una cuestión interesante. ¿Son las meras propiedades físicas del H2O? No. Porque la H2O, el agua, sin vivientes, es H2O y no es valor de uso. La necesidad, sin ninguna cosa, es una necesidad que no tiene valor de uso y se muere. El valor de uso se da cuando la necesidad constituye la propiedad física en un medio para la vida. Está difícil, ¿eh? No crean que es tan fácil lo que he dicho. Ahí hay que usar ya las neuronas. Y algunos tienen pocas, pero poco usadas. Y entonces tienen muchas neuronas, pero inútiles. Inútiles. O es decir, no las utiliza para la vida. O es decir, que no tienen valor de uso. Es la reunión entre la necesidad del viviente y las propiedades físicas de la cosa, que tiene que tener alguna y no cualquiera, la que unida hace el valor de uso. La pera tiene ciertas propiedades alimenticias, albúmina, calcio, lo que sea. Si es una piedra, no tiene valor de uso, porque la mastico, me rompo el diente y no logro apropiarme de sus valores, de sus propiedades. No es alimenticia, la pera lo es. Entonces, el valor de uso es la unidad entre las propiedades físicas, algunas de ellas, y la necesidad humana que la constituye como valor de uso. Es objetivo. Por las propiedades físicas es objetivo, pero no es solo objetivo, porque lo constituye la subjetividad necesitante. Entonces subjetiva no solo, porque si yo tengo necesidad, pero no tengo una propiedad física objetiva, pues no tengo valor de uso. Es el encuentro entre la objetividad de la naturaleza esa que hace 3.500 años
los primeros seres vivientes empezaron a saber vivir de la naturaleza y la empezaron a construir como si fuera un valor de uso ya, porque era útil para la vida de los primeros gérmenes que no eran ni vivientes humanos, ni animales, ni plantas, ni células, sino que era antes, los primeros modos de vida ya empezaron a roer la naturaleza y vivir de ella. Y por eso yo como pan. Dese en cuenta si la economía no tiene que ver con esto. Toda la economía del campo significa la producción. ¿Y qué es la producción? Pues es el trabajo. Entonces, el necesitante produce los satisfactores necesarios para la reproducción de la vida del sujeto. Y eso hace un ciclo. Ya voy por la segunda tesis. Hay muchas tesis. Y se las voy a leer muy rápido. El título, primera tesis, la espiral de la vida, necesidad, valor de uso, consumo, es cuando yo lo como, pero además residuos. Eso no lo sabía ni Marx todavía, porque no se había descubierto el tema ecológico. Porque al comerme yo la manzana, dejo la cáscara quizás fuera, o dejo parte de él fuera, pero no es nada, me la como. Y mi cuerpo le saca todas las propiedades nutrientes. Y después, el residuo. Ese residuo, le decimos, es entrópico. ¿Qué significa entropía? Algo que es útil se transforma en inútil. Es el excremento. Claro, yo el excremento todavía lo puedo usar como para fecundar, porque le queda todavía cierta sustancia, pero después de usarla una vez ya no sirve más. Entonces, hay una pérdida, y esa pérdida en la economía clásica del siglo XIX era despreciable porque la Tierra era infinita y grandísima y la atmósfera tan grande y los océanos tan amplios que tiráramos basura y pues total, no es nada. Pero cuando tiramos a los océanos millones de toneladas de plástico, eso ya empieza a ser un problema, porque en el fondo de los océanos, 4.000 metros, empieza a haber una capa de plástico. Y todos los grandes, el plancton que viene del fondo de los océanos, se muere debajo del plástico. Y entonces empieza a subir la temperatura de la Tierra. ¿Quién hubiera pensado en el siglo XIX hasta 1950 que podía subir la temperatura? La atmósfera es inmensa. Con todo el humo que tiramos, eso no es nada, es reciclable. ¡Wow! Cuando son millones de toneladas de anhídrido carbónico, empieza a subir la temperatura. Pero al subir la temperatura y haber plástico, empieza a destruirse el padrón de la vida. Lo que las bacterias hicieron durante 1.500 millones de años y crearon la atmósfera, que no existía, y lo hizo la vida, ahora empieza a contaminarse y empieza a subir, y la misma vida dice, ya no puedo reponer las condiciones. Y entonces el Polo Sur tiene kilómetros de hielo y en más de 1 millón de kilómetros cuadrados, como si fueran México. Y eso era como un refri de la Tierra que mantenía 21 grados, la atmósfera. Si sube la temperatura, el oxígeno se prende como fuego. Y si baja la temperatura,
se congela y en los dos casos desaparece la vida. Y eso lo había logrado la vida. Y viene la ciencia, Copérnico, Descartes, Newton, Einstein, y dicen, oh, total, matemática. Y no se da cuenta de los efectos. Y empieza a desarmar la Tierra. Y los grandes científicos nunca sospecharon los efectos negativos de haber metido el dedo en los padrones de la vida. Y ya estamos en el suicidio a gran velocidad de toda la humanidad. Y los políticos quieren firmar un tratado de París o de Kioto y dicen, vamos a disminuir el 2% de tal sustancia. No hacen un carajo, pero además no pueden hacerlo. He visto una documental alemana el otro día. En 1968, las grandes compañías petroleras sabían que la temperatura de la Tierra iba a aumentar. Y lo ocultaron porque se les venía abajo el negocio. En el 68 del siglo pasado, son 50 años, y van a destruir la vida, pero el capital se va a salvar. Digo una estupidez, porque con el capital se van a ir los capitalistas porque se habrán muerto todos. El señor Trump merecería ser el primero, imbécil, falta de inteligencia, con algunos pesos mal habidos, pero con una ignorancia, y es la economía llegada a la cabeza de la política. Es nefasto. Bueno, pero es para que ustedes vislumbren lo que estoy diciendo. Porque nosotros queremos vender petróleo, sí, pero habría que extraer mucho petróleo para sacar, o habría que extraer lo mínimo para guardarlo para el futuro. ¿Qué sería mejor para México? Cuando ya no hayan agotado el petróleo, ellos van a sacar sus reservas. Lo que pasa es que las de Venezuela son tan grandes que pueden sacar al ritmo actual 2 siglos. Entonces ustedes se explicarán por qué Venezuela es atacada, porque es que quieren apropiar del petróleo de Venezuela. El Orinoco tiene la reserva de petróleo mucho más grande que Arabia Saudita y el Medio Oriente. Bueno, economía, ¿se dan cuenta? Entonces, valor de uso es la constitución de la naturaleza como un medio para la reproducción de la vida. Y de ahí entonces es que nacen lentamente grandes sistemas económicos comunitarios. Todos los seres humanos eran comunitarios hasta hace muy poco, eran comunidades. Y por eso que nuestros pueblos originarios son comunidades, y a su vez ellos producen el maíz y lo vuelven a la tierra y cambian los lugares, y ellos podrían vivir miles de años. El sistema actual no dura un siglo, pero los indígenas han vivido 7.000 años y son los únicos que podrían sobrevivir a la hecatombe que vendrá. Lo que pasa es que morirán de paso con todos los demás porque las condiciones habrán pasado completamente. En cambio, ya veremos, el liberalismo dice que somos individuos que trabajan. No, hay comunidades que trabajan y que de esta manera pueden reproducir los padrones de la vida durante milenios sin llegar a la catástrofe a la que nos enfrentamos. Tercer pasito. El valor de uso no es el único valor, sino que hay otro valor. Después diré lo que es valor como tal, pero desde ya la palabra valor es la que va a indicar qué es el capital. Valor. Un ser vivo, un satisfactor con valor de uso.
una persona. Pero hay otro ser vivo que produce otro satisfactor de su parte. Uno es carpintero y otro es zapatero. Pero el que hace zapatos, ¿qué hace con 50 zapatos? ¿Qué hace? Primero no puede comer zapatos. Tiene que cambiar zapatos por alimento. Y el que cree el alimento tiene que cambiar el alimento por zapatos y por la mesa y por esto y por aquello. Entonces aparece el intercambio a través de uno que produce el satisfactor 1 y otro que produce el satisfactor 2. Se lo produce para el primero y este para el otro. Eso se llama intercambio. Por eso la economía tiene que ver con la producción, el intercambio, la distribución. Eso vamos a irlo viendo de a poco. Entonces, lo primero que acontece es, uno lo intercambia sus zapatos por, mejor, la producción de maíz del campesino. Pero para cambiar algo, tienen que tener igualdad. Yo no puedo cambiar una mesa por un alfiler y decirle, yo te doy un alfiler y tú me das la mesa. Va a decir, oh, una mesa vale más que un alfiler. Quiere decir que yo tendría que venderle al otro o darle 50 kilos de alfileres con la que él puede comprar algo parecido a lo que le invirtió en producir la mesa. Quiere decir, ¿qué tenemos igual cuando intercambiamos bienes, productos concretos que tienen objetivado? Esa palabra le puede resultar difícil a alguno. Hecho objeto. Es una palabra muy bonita. El carpintero objetiva su vida en la mesa y cuando yo la uso, subjetivo la objetividad de la mesa. O es decir, el carpintero tenía idea de hacer la mesa, cómo se hacía todo, estaba en su cabeza. Pero compra madera, esto y aquello, y lo que estaba en su cabeza, ¡pam!, ahora es real, es un objeto. Pero yo compro la mesa y no tenía. Ahora tengo mesa. Y ahora yo ya puedo usar la mesa para mis funciones. Subjetivo la mesa. Porque la hago parte. Ahora en el caso del que compre el maíz, se entiende mejor. Subjetiva el maíz. Se lo come y lo digiere y es su cuerpo. Consumir es subjetivar la objetividad. Esto lo dice Marx, bonito. Y producir es objetivar la subjetividad. Pero tiene que haber igualdad, 1 a 1. Entonces, 50 kilos de alfileres por una mesa, por 200 kilos de maíz. Y entonces los tres pueden intercambiar. Pero en ese caso, el valor de uso se transforma ahora. Porque ahora es un valor de cambio. Porque el carpintero hace puros zapatos. El primero que hace es para él. Pero ya el segundo no puede usarlo. Y el 10º ya. Entonces, realmente produce zapatos para intercambiarlos por el maíz, por la mesa, por esto y por acá. Quiere decir que ya no ve la utilidad, sino la capacidad del producto para intercambiarlo por otro. Entonces, el valor, por una parte, es útil. El valor es útil. O es decir, cumple una necesidad. Necesidad. Por otra parte, el valor es intercambiable.
Y Marx le llama intercambiabilidad. Y en alemán, Untauschbarkeit. Es una palabra rara, pero está en el diccionario. Hago los zapatos para intercambiarlos, no para usarlos. Y por ahí dice, en casa de herrero, cuchillo de palo. Quiere decir que el herrero, de tanto hacer cuchillo, al fin dice, y yo también cuchillo no tiene ninguno, porque los hizo todo para cambiarlo. Entonces la intercambiabilidad hace valor de cambio y el valor de uso. Habrá todavía una tercera contenido de la palabra valor. Esta es más complicada y es la más importante. Y como no hay palabra en castellano, he inventado una palabra. No hay palabra. Y Marx mismo no tiene palabra en alemán y no pone ninguna. Que le llamo la productualidad. Si yo a la mesa le saco todas las determinaciones concretas y dejo solo el hecho de que la hizo un carpintero, le dejo solo el ser un producto de un trabajo. El ser producto de un trabajo. Entonces, a eso le voy a llamar la productualidad del producto. El valor es lo útil, lo intercambiable y lo producido por el ser humano. La tierra, 4 hectáreas de tierra, no tiene valor, porque el ser humano no lo ha hecho. No tiene valor, tiene dignidad, es más. Y el ser humano no tiene valor, tiene dignidad. La naturaleza y el ser humano no tienen valor, tienen dignidad. Ahí va a estar el problema ético de la economía. Cuando el ser humano, que es creador de valor, se lo ponga como medio para que alguien lo utilice como un valor de uso para aumentar su riqueza. ¡Wow! Ese es el problema ético. Pero para eso hay que haber precisado todo esto despacito y entender en qué el capital roba, o mejor, domina al ser humano. Pero todavía no, ya veremos. Hay 3 determinaciones. La segunda es el valor de cambio. Todas las cosas tienen valor de cambio. Yo puedo intercambiar esto por 10 pesos. Cuidado. Hay un valor, a su vez, que puede ser el equivalente de todos los demás valores. Y eso se llama dinero. Tradicionalmente era el oro y la plata. ¿Por qué? Porque el oro y la plata no se herrumbran. Y entonces yo la puedo tener años y años y no cambia naturaleza. Además, es muy poco frecuente en la Tierra y tiene la proporción más o menos 17 veces de plata más que una vez del oro. Entonces, cuando yo encuentro 1 kilo de oro, vale 17 de plata. Y con 1 kilo de plata yo puedo comprar en la época colonial una hacienda, porque es muchísimo tiempo de trabajo para lograr 1 kilo de plata. Entonces ahí surge otro aspecto. El valor se mide por el tiempo de trabajo que dura su obtención. Entonces,
10 kilos de alfileres supone tanto X trabajo y una mesa X trabajo. Si es lo mismo, puedo cambiar 5 kilos de alfileres por esto o 10 paros de zapatos por una cama y voy cambiando las cosas por el tiempo que necesito para, en realidad, la unidad es la unidad de tiempo. En un día yo puedo hacer una mesa y puedo producir 5 kilos de alfileres. Entonces empezamos a tener otros conceptos. Hay valor de uso, la utilidad, valor de cambio, la posibilidad de esa utilidad de ser cambiado por otra cosa útil, pero en tanto que es posible de cambio, valor de cambio. Pero a su vez, todos los valores de uso de todas las mercancías o productos pueden ser intercambiados por un producto cuyo valor de uso sea equivalente al valor de todos. Y eso es el dinero. Entonces, por eso yo saco, claro, cuidado, porque hoy cuando yo saco un billete, no es el valor del billete. El billete es un documento que dice que vale por 200 de valor. En una época había que tener una reserva de oro. Y si yo decía 1.000 pesos, tenía que meter 6 monedas de oro y de ahí viene el peso. Ustedes saben que la primera moneda mundial fue fraguada en la calle de la moneda, en México. Ninguna cultura había producido una moneda válida en todo el mundo. Los chinos tenían la propia, los musulmanes, los pueblos, los aztecas tenían el chocolate, o era un puñado, era la medida del valor de todas. Eso era el dinero para los aztecas. No significa que fuera muy valioso, pero la mesa valía entonces 2.000 puñados de cacao, o 10.000, o lo que ellos sabían después, ¿no? Pero la primera moneda, que fue aceptada por todas las culturas de la Tierra, se fraguó en México. ¿Por qué? En la Casa de la Moneda. Porque una moneda tenía 1 gramo de plata. Por lo tanto, 1 gramo de plata tenía el valor, ella, de lo que con ella compraba. Enorme. Y por eso le llamamos peso al peso. Era el peso en plata que medía el valor de todas las otras. Entonces, ya tenemos el concepto de dinero. Dinero es el valor de una mercancía que mide el valor de todas las demás. Claro, después ya no se va a poner metal, sino va a haber un certificado. El Estado va a decir, yo garantizo que le voy a dar 200 pesos si usted me lo pide. Pero eso ya es más complicado, viene después. No va en la plena de llegar a ese punto. Entonces, una vez que tenemos valor de uso, valor de cambio y dinero, podemos ahora empezar a hablar del mercado. El mercado es el tianguis. Y por supuesto los aztecas tenían mercado. Y ahora dicen los neoliberales, el mercado es lo fundamental. Que, bueno, los aztecas tenían mercado. ¿Qué se hace en el mercado? Se intercambian productos. Pero una cosa es el producto en la fábrica o en la casa, que es un producto satisfactor, y otra cosa es transportar espacialmente el producto en un lugar donde se enfrenta a todos los otros productos y que ahora se llaman mercancías. Entonces, los productos o los satisfactores
se enfrentan en el mercado. Y en ese caso, los satisfactores se llaman mercancía. Mercancía 1, mercancía 2. Y ahora ya tenemos el intercambio en el mercado, y esto es desde hace casi 10.000 años. Hay mercados, hay dinero, en todas las civilizaciones, en la Mesopotamia y demás. Cuidado, monedas de plata hubo desde el 800, hace 2.800 años, pero el primer moneda de plata reconocida en todo el mundo se fraguó en México, es distinto. Los chinos se le daba la moneda mexicana y la aceptaban, porque era pura plata. Así que hasta podía agarrar y ponerle otra imagen del emperador chino y total valía. Mire, México era central en la historia mundial. Por Acapulco se llegaba a China y por San Juan de Ulúa o mejor Veracruz se llegaba a Europa y el África. Y a México estaba en el centro del mundo en esa época. Además, México llegó a subir Nueva España y colindaba con el imperio zarista. Nosotros éramos limítrofes con el imperio del zar. Al sur de Alaska, en el estado actual de Washington, hasta ahí llegaba México. Nunca nos presentan ese mapa, porque creemos que a México le sacaron Texas, Nueva México, chiquito. Mississippi, Missouri, todo era de España y nosotros éramos colonia. Nos quitaron unas 4/5 partes de nuestro territorio los yanquis, pero nunca ponen esos mapas porque como son traidores, nuestros pedagogos no muestran siquiera los que nos robaron para que no nos enojemos con ellos. En 1810, hace poco el doble centenario, no hubo un solo mapa que yo haya visto de México en 1810. Tendría que haber habido un mapa. Y bueno, el mapa llegaba hasta Seattle. Y por eso que un patriota venezolano, buscando quién ayudaba a nuestras colonias a emanciparse de España, la zarina, la reina de Rusia, la zarina, nombró al venezolano general del ejército ruso para apoyarnos. Y uno diría, ¿qué tiene que ver la zarina con América Latina? ¡Ja! México colindaba con el imperio zarista porque Alaska era ruso. Y los rusos lo vendieron por $5 millones a los yanquis. Y así todo, ¿no? Bueno, no me tengo que ir de tema. Sigamos. El mercado. En el mercado se intercambian las mercancías. Y entonces es interesante porque los primeros grandes mercados, como el tianguis, el cambio de las mercancías era equivalencial, uno a uno. Y diría yo, era un sistema equivalencial. Pero ya con los grandes imperios, persa, helenístico, azteca, menos los mayas, pero también ciertamente los incas, entonces las élites de los imperios o de la organización política comenzaron a hacer uso preferencial del excedente. Porque en el intercambio uno a uno todos quedaban en justicia. Pero luego, cuando había un grupo dominador, pedía tributos a todos. Los aztecas pedían fuertes tributos, había que darles guaraches, una cantidad de productos que ellos guardaban, flechas, animales,
que les permitía que la gente aquí, de México, Tenochtitlan, prácticamente no trabajaban, sino que vivían de la guerra, las élites y muchos más. Y tenían armas y vestidos y todo, y esto se los pagaban los tributos. Pero los tributos era excedente, o es decir, era parte de la producción que era más que lo que se necesitaba estrictamente para la vida. El ser humano es capaz de producir más que lo que necesita, mientras que todos los animales y civilizaciones primeras, después que cumplían con las necesidades, los animales se echan a dormir. Y las culturas lo usaban en los grandes ritos, los templos, lo objetivaban en los objetos sagrados. Pero un león no va a trabajar más que lo que necesita. Una vez que comió, se echa a dormir. Y cuando vuelve a tener hambre, ahí se vuelve tremendo para volver a conseguir, y así es que transcurre su vida. Solo el ser humano produce más que lo que necesita. Y porque es más ágil, porque no come tanto como el Neandertal, el ser humano Neandertal, un tipo humano anterior, era como de 120 kilos. Era mucho más fuerte que el Homo sapiens, pero más bajo. Y tenía una capacidad craneal tan grande como el ser humano. Podía ser igualmente inteligente, pero el ser humano era más ágil, comía menos y se lo tragó. No quedó un Neandertal, se los liquidó a todos, ¿no? El Neandertal era así y el ser humano era mucho más alto y, como digo, ágil, y entonces triunfoso en la competencia en este caso. Entonces, en los sistemas ya más evolucionados empezó a ver el uso por parte de una minoría casi siempre guerrera, que eran los pastores. Los pastores eran los que venían de los cazadores. Los cazadores son los que evolucionaron en la producción de las armas. Los campesinos de los instrumentos para la producción agrícola. Pero como había que cazar a animales, aprendieron a usar danzas, flechas, instrumentos que mataban al animal. Lo volvieron hacia el ser humano y el cazador se transformó en guerrero. Y el guerrero pasó a dominar la política. Y empezó también a dominar el excedente. Y no solamente a dominar, a producir más excedente. O es decir, al exigirle a un pueblo, los aztecas, que entregaran tantos miles de guaraches, tenían que trabajar para pagar ese tributo. No lo hubieran hecho motus propio por ellos, sino porque los aztecas se lo pedían, si no, le bajaban la caña. Entonces, los grandes imperios empezaron a tener uso de recursos no equivalenciales, acumularon. Claro, gran parte de eso eran obras, las pirámides, pero las pirámides y los caminos y todas las grandes obras sagradas o políticas manifestaban el esplendor y el dominio de la clase dominante. Y era una dominación de los que estaban ahí. La ventaja de los aztecas o de los reinos nuestros, que el excedente quedaba en México. Y en los incas del Perú quedaba en Perú. Cuando vino los españoles, los excedentes se los llevaron a España y nos empobrecieron y apareció el colonialismo. Ya vamos a verlo, porque estamos en esas situaciones. Hay que entender la estructura del mercado mundial y cómo México está siendo empobrecido de una manera mucho mayor que en la época colonial. Hoy estamos peor tratados que en la época colonial.
Antes nos sacaban el oro y la plata, ahora nos saca todo.